Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Fue en la cruz que primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue en la cruz que primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue en esa cruz, 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 fue en esa cruz. Fue en la cruz que primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue en la cruz que primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Hola hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, es un gusto estar con ustedes, sean bienvenidos a esta transmisión del día de hoy y vamos a continuar estudiando la palabra del Señor, recordando que estamos estudiando la carta a los Filipenses, nuestra serie Aprendiendo el Gozo de Dios, y hoy estudiaremos los versículos 27 al 30 del capítulo 1, hoy concluimos con el capítulo 1 de Filipenses, así que acompáñenme a esta porción de la Escritura para encontrar lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a hacer nuestra declaración bíblica y posteriormente oraremos para comenzar. Entonces levantamos nuestra Biblia, hermanos, y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Padre, te damos gracias por este día, pedimos, Señor, que nos ayudes el día de hoy, que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, y pues bendice este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a leer la porción que corresponde estudiar el día de hoy, y es Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Así que acompáñenme a leerlo, hermanos, y dice de la siguiente manera: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que
para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Perdón. Bien, vamos a comenzar, hermanos, con este estudio, y quiero preguntarle, hermano, ¿alguna vez te has sentido orgulloso de alguien o alguien se ha sentido orgulloso de ti? ¿Alguna vez le has dicho a alguien, estoy orgulloso de ti por esto que hiciste? O alguien te ha dicho a ti, oye, estoy muy orgulloso por este logro que hiciste. Quizá alguna vez nos hayamos sentido orgulloso de alguien o hayamos enorgullecido a otra persona. A lo mejor nos lo dijeron o lo dijimos, o quizá no, pero lo sentíamos. Pero creo que todos en algún momento nos hemos sentido orgullosos de alguna persona. Un padre puede sentirse orgulloso de su hijo, debido a su comportamiento, debido a un buen desempeño en la escuela, debido a un logro, etc. Un padre puede decir con orgullo, ese es mi hijo, cuando está haciendo algo, cuando consigue un logro, cuando hace algo bueno, dice, ese es mi hijo, ¿no? Sentirnos orgullosos de alguien más es pues muy importante en las relaciones. Nos habla de ese amor, nos habla de ese pues, orgullo, la redundancia que tenemos por las demás personas, que nos sentimos alegres por ellos. Cuando una persona se siente orgullosa de otra es porque esta persona estaba cumpliendo aquello que se esperaba de ello, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien tiene buenas calificaciones, podemos pensarlo, ¿no? En la escuela, tener un buen promedio en la escuela, o que a lo mejor obtiene una beca o tiene logros académicos, uno se puede sentir orgulloso de esa persona porque espera que le vaya bien en la escuela, ¿no? Uno no se siente orgulloso porque su hijo o su hermano reprobó una materia o le va mal en la escuela, ¿no? No sentimos orgullosos por eso, sentimos orgullo porque esperamos que le vaya bien, y a veces le va mucho mejor de lo que uno espera y uno se siente orgulloso. Cuando se consigue ganar algo con esfuerzo, cuando se consigue ganar una competencia, cuando se consigue poner un negocio, o cuando se consigue comprar algo que sabe uno que costó pues trabajo, esfuerzo, uno se siente orgulloso de esa persona. Ganar alguna competencia siguiendo las reglas o haciendo lo correcto, cuando ganamos haciendo lo correcto, pues nos podemos sentir orgullosos de que competimos limpiamente, y no hicimos alguna trampa, sino lo conseguimos de manera justa. O en ocasiones uno no gana, pero actúa correctamente, y eso es también, o sigue las reglas, eso también es muestra de orgullo. Tener un buen comportamiento también es una muestra de orgullo. Enorgullecer a los padres también, o a la familia. Entonces, cuando alguien cumple lo que esperamos, como ya lo decíamos, que gane algo, que tenga buenas calificaciones, que consiga un logro, o que haga algo más de lo que quizá esperábamos, uno se siente orgulloso de esa persona. Pablo, vemos aquí, hermanos, que da instrucciones claras a los filipenses. Él les dice que espera de ellos dos cosas que menciona aquí en este pasaje. Bueno, son varias cosas que menciona, pero la podemos resumir en dos. Y esto traerá orgullo, obviamente, a la vida de Pablo, y mostrará que estos cristianos a los cuales él habla están a la altura. El sermón de hoy se titula así: cristianos que se comportan a la altura. Seamos cristianos que se comportan a la altura, hermanos. Y vamos a ver lo que dice Pablo aquí. Da instrucciones, las cuales si se logran, pues vemos que él estará orgulloso de los filipenses por su manera de actuar. La primera enseñanza que tenemos, hermanos, es que un cristiano que se comporta a la altura es alguien comprometido con el Evangelio. Alguien comprometido con el Evangelio. Versículos 27 y 28 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Pablo da instrucciones claras, hermanos, a los filipenses.
les dice que se comporten como es digno del Evangelio. Algunas versiones lo traducen como que pase lo que pase, solamente pase lo que pase, o a pesar de todo lo que está pasando, dice compórtense como es digno del Evangelio. La idea de comportarse, que menciona aquí Pablo, por la idea o por la palabra original, puede traducirse, o la idea es conducirse como ciudadanos, esa es la idea, conducirse como buenos ciudadanos. Tenemos la idea, hermanos, o sabemos que como ciudadanos de un país, cuando vamos a otro país o estamos en otro lugar, estamos representando a nuestro país, o quizá a nuestro estado o al lugar donde estamos, ¿no? Pero hablando del país, como ciudadanos del país, como en este caso como mexicanos, cuando vamos a otro país, estamos representando a nuestro país. Es lo que hace un atleta en las Olimpiadas o en un mundial de fútbol o cualquier otro mundial de algún otro deporte, va representando a su país. Un embajador hace lo mismo, un embajador está en otro país representando al país al cual pertenece. O cualquier persona que esté en el extranjero, si un mexicano se va a China, se va a Japón, se va a Estados Unidos, se va a donde sea, está representando a su país. Y Pablo dice aquí a los filipenses que ellos deben comportarse como ciudadanos del reino, que más adelante aclara esto. Pero era necesario que los filipenses se comportaran como es digno del Evangelio. ¿Y a qué se refiere con eso? Bueno, vamos a ver tres cosas que tienen que ver con este comportamiento. Entonces, les está pidiendo que se comporten como ciudadanos del reino, como personas que son cristianas. Así como nosotros vamos a un país siendo mexicanos, las personas nos identifican por ciertas cosas y lo que hacemos, sea bueno o sea malo, pues las personas van a hablar sí de nosotros, pero también del país, ¿no? Del país del cual somos. Entonces es lo que Pablo está pidiendo. ¿Y qué implica este comportamiento del Evangelio, hermanos, o acorde al Evangelio? Bueno, en primer lugar, vivir el Evangelio. Se trata de vivir el Evangelio. Dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Sobre todo, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo, dice Pablo. Y el comportamiento, hermanos, tiene que ver con una manera de vivir. Tiene que ver con las acciones que realizamos día a día. Nosotros tenemos un comportamiento. La gente que nos conoce sabe cómo nos comportamos. Uno dice, no, ese hermano es muy bien portado, ¿no? O ese niño o ese joven es muy bien portado, tiene un buen comportamiento. O lo contrario, ¿no? Pueden decir que no sabemos comportarnos. El comportamiento tiene que ver con acciones que realizamos día a día, tiene que ver con nuestro estilo de vida. Pablo pide a los filipenses que su comportamiento sea acorde al Evangelio, que se distingan de los demás, que los demás puedan notar que ellos son cristianos, que son diferentes por su comportamiento. Esto nos habla también de testimonio. Vivir el Evangelio, hermano, es poner en práctica todo lo que la palabra de Dios nos dice. Estamos viviendo lo que su palabra nos dice. Entonces debemos reflejar a Cristo y debemos de identificarnos por eso. ¿Cómo identifican a un mexicano en algún otro país? Bueno, puede haber muchas cualidades, pero quizá creo que una de las cosas que más caracteriza a los mexicanos es que comen picante, ¿no? No de manera general, porque hay algunos que no lo hacen, pero mucha gente identifica a los mexicanos como alguien que come picante, ¿no? Así lo identifican. ¿Cómo identifican a un brasileño? Pues porque juega bien al fútbol. La mayoría de los brasileños tienen esa habilidad, ¿no? para el fútbol. No todos, nuevamente, no es general, pero es algo con lo que uno puede identificar a un brasileño. Pueden ser otras características, rasgos físicos, etc., ¿no? ¿Cómo distinguen un cristiano? Hermanos, ¿cómo distinguen un cristiano de toda la sociedad? Bueno, porque vive como Cristo, porque se comporta acorde al Evangelio, se comporta basado en lo que dice la Escritura. Seguimos lo que la Escritura dice. Debemos de vivir de esa manera. Entonces, hermanos, comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo tiene que ver con vivir el Evangelio. Vivimos el Evangelio, nos comportamos como Cristo, como debemos hacerlo. Un maestro en el seminario, cada vez que terminaba una clase, bueno, especialmente cuando era viernes, ya para concluir la semana, él nos daba algunos consejos, ¿no? Al finalizar la clase, siempre eran los mismos. Eran consejos que los decía en serio porque pues, son importantes, pero al mismo tiempo también tienen algo son algo graciosos, porque él nos decía, uno de ellos es que decía, pórtense como deben
y no como saben, ¿no? Nos decían, obedezcan a su pastor y pórtense como deben y no como saben. Nos los decía en serio, pero al mismo tiempo tenía este toque, pues un poco gracioso, ¿no? A lo mejor lo podíamos tomar como un chiste, como gracia, pero era la realidad. Él nos decía, compórtense como deben y no como saben. Pablo le está diciendo aquí a los filipenses, compórtense como deben comportarse, ¿no? No como ustedes quieran, o como ustedes creen, o como ustedes, o dando mal testimonio, no, compórtense como deben hacerlo, vivan el Evangelio. De eso se trata, de vivir el Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Eso habla de compromiso con el Evangelio. Pero también, hermanos, alguien que está comprometido con el Evangelio permanece firme en el Evangelio. Permanece firme en el Evangelio. Ya decíamos, vivir el Evangelio, permanecer firmes en el Evangelio. Dice Pablo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Pablo dice que espera algo de los filipenses. Primero, que se comporten como es digno del Evangelio, que vivan el Evangelio. Pero también dice que ya sea que él vaya a verlos, que los visite, que les haga una visita y pueda ser testigo ocular de su comportamiento, que él pueda ver el comportamiento de los filipenses, o si no puede ir, al menos él quiere escuchar que los filipenses siguen firmes en la fe. Escuchar rumores, escuchar que los demás hablan que la iglesia de Filipos, o los hermanos que estaban ahí, permanecían firmes en la fe. Ciertamente se enfrentarían a mucha oposición, muchas cosas, pero tenían que permanecer firmes ante todo en el Evangelio. Alguien que se comporta como es digno del Evangelio, hermanos, permanece firme ante cualquier oposición. Hoy en día, como cristianos, enfrentamos oposición en muchas áreas. La fe cristiana está siendo atacada o se ve, a veces muchos lo ven como algo anticuado, ¿no? Lo atacan con ideologías, con modas que están creciendo en la sociedad y que algunas han logrado meterse en la iglesia. Algunos han permitido eso. Pero para que ello no pase, hermanos, necesitamos permanecer firmes en el Evangelio, necesitamos estar firmes en la palabra de Dios. Es lo que Pablo les está diciendo. Pablo dice, yo no quiero escuchar de ustedes que ya se fueron, que ya desapareció la iglesia, o que andan haciendo cosas que no deben, no, sino que ustedes permanezcan firmes en el Evangelio. Escuchar de ustedes eso. Pablo espera de los filipenses eso, así como pues un padre espera de su hijo que pues saque buenas calificaciones, que consiga logros. No espera que le vaya mal, no espera que fracase en la vida, pues no se espera eso. Así Pablo está diciendo, no espero de ustedes que fracasen o que escuchar que andan haciendo cosas que no deben, sino más bien que permanecen firmes en la fe. Permanezcamos firmes en la fe, hermanos. Un cristiano comprometido permanece firme en la fe. Pero también un cristiano firme un cristiano comprometido defiende el Evangelio unido. Se trata de defender el Evangelio unidos. Dice Pablo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ciertamente enfrentaban y enfrentarían oposición los filipenses, como lo fue en los primeros siglos. Por lo tanto, tenían que defender la verdad contra todos aquellos que atentaban contra la verdad. Dice Pablo, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados. Dice, no se intimiden por nada, por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Esa oposición los está llevando a la perdición, pero para ustedes, dice Pablo, es para salvación. Esto es en Dios. Entonces, no se intimiden, permanezcan firmes defendiendo el Evangelio. Quiero escuchar que defienden el Evangelio. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice un dicho que la unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Debemos permanecer firmes en Cristo, hermanos, en lo individual, pero también en unidad. Si un cristiano solo permanece firme ante los ataques que le vengan, difícilmente podrá resistir un solo cristiano. Pero si una iglesia entera lo hace, será difícil de vencer. Así que busquemos la unidad en la iglesia, hermanos, permanezcamos unidos. Dice Pablo, si quiero escuchar de ustedes
que permanecen unidos, que siguen combatiendo, que siguen defendiendo el Evangelio ante todas las cosas ante todos los ataques, los embates que vienen. Quiero escuchar que ustedes se mantienen firmes, unidos, combatiendo el Evangelio. No cada quien por su lado, sino unidos, porque de eso se trata, hermanos, la unidad. Defendamos el Evangelio en unidad. Un cristiano comprometido entiende que su compromiso con Cristo, pero también con su iglesia. Es un cristiano fiel a Cristo y fiel a la iglesia. Un cristiano que lucha no solo, sino con la iglesia. Así que, hermanos, comprometámonos con Cristo y su Evangelio. Vivamos cada día reflejando el carácter de Cristo. Demos testimonio, vivamos el Evangelio. Permanezcamos firmes ante los embates del mundo a través de las modas e ideologías que nos lanzan. Seamos iglesia, mantengámonos unidos. Así que seamos cristianos, hermanos, que se comportan a la altura y que están comprometidos. Y en segundo lugar, segunda enseñanza que nos da aquí el apóstol Pablo, es que un cristiano que se comporta a la altura es alguien dispuesto a darlo todo por Cristo. Versículos 29 y 30, acompáñenme a leerlos, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Sabemos, hermanos, que ser cristiano es lo mejor que nos puede pasar. Digo que es lo mejor, ¿por qué? Porque encontramos aquello para lo cual fuimos creados, descubrimos nuestro propósito en Dios, sabemos quiénes somos, descubrimos nuestra identidad en Él, porque podemos tener una relación personal con nuestro Creador. Para eso fuimos creados, para estar en Dios. Somos bendecidos, pero también sabemos que enfrentamos pruebas, que enfrentamos dificultades en este mundo. Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero también dijo: confiados, yo he vencido al mundo. En los primeros siglos de la iglesia, hermanos, vemos que la iglesia fue perseguida. En los primeros siglos de la historia, la iglesia fue perseguida. Los cristianos eran arrestados, eran encarcelados, los mataban por el hecho de ser cristianos. Pero aún con todo esto, los primeros cristianos permanecían firmes, dando su vida por Cristo. Un ejemplo claro lo veíamos la semana pasada con Policarpo. Hoy en día, hermanos, nosotros no nos matan por ser cristianos, al menos aquí donde vivimos, aunque hay algunos lugares en nuestro mismo país en donde sí sucede, donde sí hay persecución contra los cristianos. Pero aquí en donde estamos, gracias a Dios, no. Hay otros países donde también de manera general está prohibido compartir del Evangelio o ser cristiano. Pero hoy también enfrentamos, hermanos, cosas difíciles. Pero el compromiso sigue siendo el mismo: darlo todo por Cristo. Seguir a Cristo se trata de morir a nosotros y vivir para Él, que Él vive en nosotros. Cristo dijo que aquel que quería seguirlo tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle cada día. De eso se trata, hermanos. Pablo le recuerda a los filipenses que les es concedido creer en Cristo. Es decir, tienen la libertad de creer en Cristo, tienen el privilegio de creer en Cristo. Esa parte es muy buena. Pero Pablo también les recuerda que así como tienen el privilegio de creer en Cristo y recibir todos los beneficios que esto conlleva, también tienen el privilegio de sufrir por Él. Como que eso a lo mejor ya no gusta tanto, pero al final es parte de. Y el claro ejemplo de esto, de este privilegio de creer en Cristo, de servirle, es Pablo. Pablo vemos que tuvo este privilegio de creer en Cristo, de seguirle, de servirle, de ser escogido por Él, ser apartado por Él, pero también padeció por Él. Pablo tiene una larga lista de cosas que pasó por predicar el Evangelio. Lo podemos ver en el libro de Hechos. Pasó infinidad de cosas predicando el Evangelio. Y también Pablo nos recuerda el dilema que tenía, lo estudiamos la semana pasada. Pablo decía: no sé qué hacer, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. No sé si quedarme aquí en la tierra, porque sé que si me quedo voy a ser de provecho, voy a ser de bendición para otros, pero si me voy pues también va a ser muy bueno. Entonces Pablo se encontraba en ese dilema y aquí lo recuerda. Él les dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí, ¿no? Él les dice claramente eso. Los filipenses también debían de tener ese conflicto en ellos, ¿no? De decir: ¿qué hago? Si sigo a Cristo debo servir a Cristo con todo lo que soy, pero también si muero también debo hacerlo pues siguiendo a Cristo. Un cristiano a la altura, hermanos, es alguien que no solo se encuentra feliz al gozar de las bendiciones de seguir a Cristo, sino que es alguien que también está dispuesto a padecer
por Cristo. Hoy en día, ya lo decía, no somos encarcelados, muertos, perseguidos por ser cristianos, pero sí enfrentamos un tipo de persecución, de oposición en donde vivimos. Se reciben burlas en el trabajo o en la escuela por ser cristiano, desprecio por parte de la gente. A veces cuando uno se convierte, la misma familia deja de hablarle a uno, o ya no les agrada tanto ahora lo que somos. Nos dejan de hablar. Hay consecuencias en la escuela o en el trabajo por ser cristianos. De repente, al no apoyar ciertas cosas o no participar en ciertos eventos, en ciertas situaciones, nos ven raro, ¿no? Nos ven mal o hablan de nosotros. Hay personas que se alejan de nosotros por ser cristianos. Entonces enfrentamos ese tipo de cosas. Obviamente no se compara a una persecución como la que enfrentaron los cristianos del primer siglo, pero al final es algo que debemos de pasar día con día, y que pues al final todo esto que pasa, todas estas burlas, todas estas pues desprecio que a veces enfrentamos, pues es porque somos cristianos por el nombre de Cristo. Los primeros cristianos eran muertos por predicar de Cristo, por hablar de Cristo, por ser cristianos. Nosotros no nos matan, se burlan de nosotros y nos desprecian quizá. Algunos, ante estas cosas que pasan, que son leves comparados con lo que vivían los cristianos del primer siglo, deciden volver atrás y vivir como cristianos secretos o mezclarse con el mundo. Pero vivir de esa manera, hermanos, no es comportarse como es digno del Evangelio. No es estar dispuesto a darlo todo por Cristo. Es que me da pena que lo que me van a decir, es que no me gusta que me digan esto, entonces mejor voy a participar con ellos, o mejor no voy a decir que soy cristiano, ¿no? Eso no es lo que se espera de nosotros. Se espera de nosotros que permanezcamos firmes, ya lo decíamos, que nos comportemos a la altura como es digno del Evangelio. Si somos cristianos verdaderos, mantengámonos firmes, hermanos, y que nuestra vida esté sujeta a Cristo y que demuestre lo que somos, que estamos dispuestos a padecer. Si se van a burlar de mí, si quizá no me van a invitar a una fiesta o no me van a decir algo por el hecho de ser cristiano, pues bueno, ni modo, permanezco firme en mi decisión. No se trata con esto no se trata de alejarnos de las personas y no juntarnos con ellos, decir, eso, una bola de pecadores y no me junto con ellos. No, eso no es correcto. Más bien debemos predicarles el Evangelio. Si ellos no quieren aceptarnos, o si no quieren, o nos rechazan, o simplemente sabemos que nosotros no los vamos a convencer. Es Cristo quien nos va a convencer, es el Espíritu Santo quien lo hará. Mientras nosotros, hermanos, comportémonos como es digno del Evangelio, como debemos hacerlo. Comportémonos de esa manera. Seamos cristianos de verdad. Y el desafío, hermanos, que tenemos es el siguiente: es hacer cristianos a la altura, ser cristianos que permanecen firmes en Cristo. Ser un cristiano a la altura, hermanos, no se trata de ser un cristiano perfecto, porque nadie lo es, no hay un cristiano perfecto. Pero sí se trata de esforzarnos, hermanos, por vivir como debemos vivir. Debemos ser más como Cristo. Un cristiano a la altura es alguien que vive el Evangelio, ya lo sabemos, vive el Evangelio, que está comprometido con Cristo y por ese compromiso vive el Evangelio. Es alguien que vive el Evangelio, que defiende el Evangelio, defiende la palabra ante todo, mostrando de esta manera sus convicciones, que permanece en unidad, que está con la iglesia, que es iglesia, que sabe que la iglesia de Cristo puede transformar al mundo y que está dispuesto a padecer por el nombre de Cristo, con tal de que su nombre sea exaltado, es lo que Pablo dice. Así que, hermanos, no se trata de ser perfectos, se trata de ser fieles al Señor. Seamos cristianos que viven a la altura y que se comportan como es digno del Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, Dios. Gracias por tus bendiciones. Pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser cristianos, Señor, que nos comportemos a la altura, que podamos estar comprometidos con tu palabra, Señor, con el Evangelio, que vivamos cada día el Evangelio, que demos buen testimonio, Señor, que permanezcamos firmes, Señor, ante todo, que podamos defender tu palabra en unidad, Señor, y que estemos dispuestos, Señor, también a padecer, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Por favor, Señor, ayúdanos a ser cristianos a la altura y que pues tú también puedes estar orgulloso, Señor, de nosotros. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias por ello. En el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús, oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana, primero Dios. Que el Señor les bendiga.